Si seguís un poco el canal ya sabréis que el iPad es uno de mis dispositivos favoritos. Y una de las cosas que más me gustan del iPad es su portabilidad. Sí que es verdad que ahora con el MacBook Air tenemos una competencia casi directa, pero en mi caso personal, por ejemplo, yo tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas que, creedme, es un buen tocho y es mucho mejor llevar el iPad Air en la mayoría de ocasiones que ir con un MacBook Pro de 16 pulgadas que es muy pesado y muy grande. Así que he pensado que hoy os quiero enseñar las formas de portabilidad que tiene el iPad en mi día a día, personalmente en mi día a día, las maneras en cómo yo lo utilizo y por qué creo que si buscas portabilidad, un iPad es mejor que un Mac. Y cuando me refiero a portabilidad, no me refiero solamente a portabilidad para coger el iPad y llevármelo a una cafetería o cuando voy de viaje, etc., sino también me refiero estando por casa. Un iPad para estar en el sofá leyendo, tumbada en la cama leyendo, cocinando, llevármelo de la habitación al salón, al jardín, a la terraza. De un sitio a otro. Es mucho más cómodo tener un iPad, es mucho más portable que tener un Mac. Y ahora os voy a enseñar esos casos reales en cómo yo utilizo el iPad y los stands o las fundas que hacen que sea mucho más cómodo llevarlo de un sitio para otro. Uno de los principales usos que le doy a mi iPad es el de utilizarlo como un monitor más en mi escritorio. Y aquí voy a distinguir entre dos usos. El primero es para ocio multitarea y podríamos discutir si la multitarea realmente existe o realmente es beneficiosa, pero si por ejemplo el fin de semana me apetece trabajar en algún proyecto y ese mismo día coincide que hay un partido de la Liga, de la Premier o de tenis, lo pongo sin sonido y así de vez en cuando puedo ir comprobando el marcador. La segunda manera de utilizar el iPad cuando estoy en mi escritorio como un monitor más es por productividad. Por ejemplo, para tener más a la vista el calendario, mi espacio de Notion con las tareas que tengo que hacer o aplicaciones de terceros que me gusta utilizar. Si sigues el canal ya sabrás que me encantan las aplicaciones de reloj o estilo Pomodoro, que soy una friki fan de coleccionar este tipo de apps y probarlas, así que es otra cosa que me gusta tener siempre en mi iPad. Para este tipo de uso lo mejor es utilizar un stand que sea cómodo y también que sea flexible, por decirlo de alguna manera. Yo ahora mismo estoy utilizando este stand de Moft, que lo bueno que tiene este stand es que me permite colocarlo también en diferentes posiciones en el escritorio, ¿vale? Un poco dependiendo de lo que más me convenga en ese momento. Es decir, que no es la típica estructura rígida, que también puede ser muy conveniente en algunas ocasiones, pero en mi caso particular creo que más que la estructura rígida de aluminio, que ya os digo que os he enseñado en otros vídeos, esta me parece un poco más versátil porque la puedo utilizar de diferentes maneras. Es magnético, como la mayoría de stands que existen hoy en día ya para el iPad, y viene con una funda que lo que me gusta también de la funda es que tiene el espacio para colocar el Apple Pencil. Y es que últimamente no concibo ya una funda sin un espacio para colocar el Apple Pencil, porque si no, pues al final puedes acabarlo perdiendo. Bien, esa es una manera en la que me gusta utilizar el iPad, cuando estoy en mi escritorio y como si fuera un monitor más. Hay otra manera en la que también me gusta mucho utilizar el iPad y la portabilidad, en este caso, es la clave. Y es en la cocina. Últimamente para el tema de la alimentación estoy utilizando mucho una aplicación que se llama India, de la que ya os he hablado en varios vídeos y os dejaré el link en la descripción por si la queréis probar, pero básicamente lo bueno del iPad es que una vez más la portabilidad me permite que me lo pueda llevar a la cocina y seguir las recetas paso a paso o por ejemplo también comprobar que tengo todos los ingredientes a mano. Por supuesto el iPad por sí solo sería un poco incómodo de llevármelo a la cocina porque ¿dónde lo apoyo? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo coloco? Por eso utilizo otra de las opciones de Moft, ¿vale? Que han creado como una especie de ecosistema y creo que está bastante bien y es muy amigable con los productos Apple porque está pensado para ellos, que es un snap case, una funda también imantada. En este caso concreto me gusta porque no necesito ni siquiera una funda, solamente con esa parte que se acopla por detrás a tu iPad de manera imantada ya puedes colocarlo de diferentes formas. Eso sí, necesitas o bien tener la funda para que se imante o bien colocarle un adhesivo, pero ya os digo que no es nada del otro mundo y a mí personalmente me compensa. Vale, hemos dicho que me gusta utilizar el iPad en el escritorio, me gusta la portabilidad que tiene cuando por ejemplo me lo quiero llevar a la cocina,
y supongo que es mucho más práctico que llevarme el MacBook Pro de 16 pulgadas. Y ahora vamos a ver cómo esa portabilidad juega su papel principal cuando se refiere a la parte más de ocio. También sabréis, si seguís el canal, que me gusta muchísimo leer en el iPad. Y no siempre leo en mi estudio, muchas veces me gusta leer en el sofá o en la cama. Y para esos casos me parece que es evidente que es mucho más conveniente un iPad que un Mac. De hecho, ese es uno de los motivos principales por el que estoy pensando de cambiar del iPad Air al iPad Mini. Que diréis, pues menuda chorrada, ¿no? Pues no, porque creo que para lo que yo utilizo el iPad, que es principalmente para leer libros, artículos y tomar notas en ellos, también para GoodNotes, para tomar notas a mano, pero creo que para esas funciones y de vez en cuando, pues lo que os decía, ¿no? Para tenerlo como un monitor externo al lado de mi Mac, con un iPad Mini, ¿por qué no? Tengo suficiente. No voy a poner grandes tareas en el iPad Mini. No voy a necesitar una super pantalla. Con la pantalla del iPad Mini creo que tengo más que suficiente. Pero bueno, lo tendré que probar y explicaros cómo va esa experiencia. Y finalmente, por supuesto, es mucho más fácil de llevar cuando salimos de casa. Ya sea cuando me voy de viaje, cuando salgo a una cafetería y me quiero llevar el iPad conmigo para seguir trabajando, etc. Es mucho más fácil y mucho menos pesado llevar contigo un iPad que llevar un MacBook. Y más si es un MacBook Pro de 16 pulgadas. Y para todos estos casos, como habéis visto, he utilizado muchas fundas a lo largo del tiempo y diferentes. Pero sí que es verdad que encontrar una funda o un sistema de stands magnéticos que te convenga en todas las situaciones puede hacerte las cosas un poquito más fáciles. Y en ese caso, yo ahora mismo estoy utilizando el ecosistema de Moft, que me parece muy interesante, que se basa un poco, o a mí me recuerda un poco a la papiroflexia. No sé si alguna vez habéis practicado papiroflexia. Al final, la manera en cómo sus fundas se doblan y hacen que el iPad se pueda colocar de diferentes maneras me recuerda un poco a eso. Me gustan otras fundas y otras marcas también, la verdad, y las habéis visto en el canal, pero supongo que va un poco a épocas y depende también del uso que le des a tu iPad y lo que a ti te resulte más fácil, más conveniente, más sencillo, porque al final depende un poco de cada persona. Por si queréis probar las que yo estoy utilizando ahora mismo, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace. Y espero que este vídeo os haya servido para ver las ventajas que tiene un iPad en cuanto a portabilidad. Como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!